Buenos días, campeones y campeonas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Qué bueno! El día de hoy estamos martes 15 de septiembre y vamos a desarrollar el área de comunicación. El nombre de nuestra actividad. Leemos para informarnos. Muy bien. Nuestra meta. El día de hoy, niños, vamos a aprender a identificar la calidad de información de los textos, como son en las redes sociales, textos científicos de páginas web o repositorios, por las fuentes que nos presentan. Ya está. Empecemos. Leamos lo siguiente. Todos los días escuchamos o vemos más información sobre la enfermedad originada por el coronavirus. A veces llega a nosotros de manera oral y otras veces a través de los medios de comunicación como la radio, la televisión, los periódicos o el internet. Sí, ustedes han visto, hoy en día hay por toda la información del coronavirus, en las redes sociales, en el WhatsApp, o en las noticias, o en las conversaciones, a veces también escuchamos que hablan, ¿verdad? Ya está, continuamos. Nos dice, es tanta la información que circula sobre cómo prevenir y tratar el COVID-19 que muchas veces nos preguntamos si esta es confiable. Por ese motivo, hoy tendrás la oportunidad de leer diversos textos informativos de algunas fuentes de Internet y periódicos para valorar su veracidad. ¿Ven? Esto es cierto, ¿verdad? Hay veces tanta información, tantas cosas escuchamos del coronavirus que no sabemos si es verdad o no. Entonces, para poder reconocer, hoy ya vamos a aprender eso. Ya vamos a leer primero. Vamos a iniciar dando qué características debe tener un texto confiable. O sea, un texto para poderlo compartir con otras personas. ¿Ya? Primero, tiene que tener autoría. Ya tiene que estar ahí el nombre del autor. ¿Quién lo está escribiendo ese texto? Ya nombra al autor del contenido del texto. Es mejor si proviene de instituciones públicas o privadas. Sí, eso se refiere a universidades o también instituciones como el gobierno, el MINSA, ¿ya? También tiene que tener un propósito, ¿ya? O sea, ¿para qué ha sido escrito el texto? ¿Ya? ¿Qué nos quieren dar a entender con este texto? Ese vendría a ser el propósito. Entonces tiene que estar bien claro. Objetividad. La información objetiva con autores especialistas en el tema. Ah, está muy bien. La objetividad es que el autor no nos está dando su opinión, ¿ya? El autor no nos da su opinión. Él se basa en información científica para podernos explicar lo que está en ese texto, ¿ya? No nos dice yo creo que es así, no. Nos dice según la investigación de tal lugar, nos dice esto. Ah, está siendo que objetivo. Muy bien, seguimos con precisión. La información debe estar bien escrita y de forma clara. ¿Sí? Tiene que ser sencillo y se tiene que entender, ¿ya? Porque si nos va a confundir más, pues no sería un texto confiable, ¿ya? No sería un texto confiable. Tiene que estar claro y sencillo. Otra de las características es la actualización. La actualización de la información debe ser constante. O sea, las investigaciones que vayamos a leer, que vayamos a compartir, tienen que ser actuales, de hace poco, recientes, que estén escritas por científicos que han estado investigando ahora último, ¿no? ¿Ya? Entonces tenemos que, ese tipo de información recién la podemos compartir. Tenemos que tener mucho cuidado con esa información, ¿ya? Porque una información antigua, una información de hace años, ¿nos servirá para ahora? No, ya no nos va a servir tanto, tal vez sí un poquito, pero no tanto porque ahora hay nuevas investigaciones, nueva tecnología, ¿verdad?
Ya está, muy bien. Y finalmente, las fuentes. El autor siempre tiene que exponer las fuentes bibliográficas, ¿ya? Que vendría a ser de dónde ha sacado esa información, ¿ya? Imagínense ustedes son unos investigadores, ¿ya? Y van a poner la fuente, van a investigar algunas, van a leer artículos, algunas revistas y al final, ¿no? Dicen, esto lo leí en la revista tal y esto lo leí en una investigación de esta persona, ¿verdad? Esas vendrían a ser las fuentes, de dónde están sacando la información. Y en los artículos y en los textos que hemos leído nosotros, ¿ya? En los textos confiables, las fuentes están al final, ¿ya? Al final están. Bien, para poder reconocer esas características, vamos a hacer lectura a un texto que titula Ejemplos de supuestas recetas caseras para curar el COVID-19, ¿ya? Para esto vamos a tener en cuenta varias cositas, ¿ya? Normalmente, comúnmente tenemos que primero ver las imágenes, luego los títulos, subtítulos, ¿ya? Pero vamos a agregar a eso algo más. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer predicciones a partir de títulos, ¿ya? O sea, ¿qué nos dice? Anticiparte y dar hipótesis de lo que crees con relación al texto. Ya. Voy a leerla el título y voy a tratar de hacer mi idea de qué más o menos estará tratando, ¿ya? Mi planteas una hipótesis, o sea, una idea. Posteriormente, leemos todo el texto. Tenemos que leer todo el texto. Ustedes ya saben, tienen que leer desde el comienzo, desde el título hasta el final, ¿ya? Luego, parafrasear. ¿Qué significa parafrasear? Cada vez que lees un párrafo, trátalo de explicar con tus propias palabras. Termino de leer un párrafo y digo, esto de aquí nos habla sobre esto, nos habla sobre esto. Eso significa parafrasear, ¿ya? Entonces nos dice, ¿no? Explicar con tus palabras, por ejemplo, una idea, el significado de algo o lo que alguien dijo, ¿ya? Luego también hacemos sumillados. ¿Qué son los sumillados? Son anotaciones sobre qué nos dice el párrafo. O sea, lo mismo de parafraseo, pero escribiéndolo. ¿Ya? Lo escribes. De ahí también nos dicen, ¿no? Deducir el significado de palabras y expresiones. No siempre tenemos que hacer uso del diccionario. ¿Ya? Lo primero que deberíamos hacer es intentar conocer, o sea, dar un significado a las palabras que desconocemos, ¿ya? De acuerdo a lo que nos dice en el texto. Y finalmente, opinar sobre el texto. ¿Será un texto confiable o no? ¿Por qué lo crees? Ahí tienes que hacer una opinión tuya, ¿ya? Ahí tienes que hacer una opinión tuya. Entonces ahora vamos a hacer, ustedes ya saben que lo tienen que leer todo, como dice aquí, pero conmigo vamos a analizar algunas partecitas en las que vamos a ver las características, ¿ya? Las características de los textos confiables. Texto 1. Remedios caseros contra el COVID-19. Más mitos que verdades. Ahí ya tenemos algo claro, ¿verdad? Ya está. Nos dice 29 de mayo del 2020. Especialista del Instituto Nacional de Salud, María del Carmen Gastañaga, afirma que muchos remedios caseros son buenos para la salud, pero ninguno previene o cura esta enfermedad. Ahí tenemos que algo bastante claro, ¿ya? Que no hay remedios caseros para poder prevenir o curar esa enfermedad. Entonces, esa información, ¿qué está haciendo? Primero podemos encontrar que es una información actualizada, ¿ya? Porque no es de hace mucho tiempo, es de hace unos meses nada más, ¿ya? Y es una información precisa, la estamos entendiendo claro, ¿verdad? Ya está, muy bien. Nos dice,
No hay remedios para el coronavirus. Así de tajante es la doctora, o sea, así de segura es la doctora María del Carmen Gastañac, especialista en salud y gestión ambiental del Instituto Nacional de Salud del Ministerio de Salud, MINSA, quien descarta que el uso de plantas, flores o algún otro producto que consumimos habitualmente con la creencia de que es bueno para la salud funcione para curar este virus que es tan letal. Entonces, ¿qué nos quiere decir todo esto? Que lo que creemos que a veces no hay algunas plantitas, algunas flores o algunos productos que consumimos pensando que nos van a curar de ese virus o que nos van a prevenir de ese virus, no funcionan, ¿ya? No nos aliviarán en algunos casos, pero no funciona, o sea, no nos van a curar, ¿ya? Estos productos. La tradición no cuenta. Asegura que los productos que consumimos habitualmente para calmar ciertas molestias respiratorias, estomacales o que tienen efectos relajantes efectivamente pueden generar algún alivio, pero no previenen y menos curan el COVID-19. Al respecto, señala que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, no cuenta con un solo estudio que pueda sustentar estas afirmaciones y menos avalarlas. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Que los matecitos, algunas hierbitas que tomamos para cuando estamos un poquito resfriados, con la naricita tapada o algún dolorcito de estómago, no van a funcionar para curarnos del coronavirus, ¿ya? Y tampoco hay investigaciones, no han hecho investigaciones, no existen investigaciones que digan que sí nos curan, ¿ya? Simplemente es alguna creencia que nosotros tenemos, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir de esta información que tenemos aquí? Ahí está. El propósito es bastante claro, ¿sí? Que no existen aún algún tipo de planta, flores o algún producto para curar este virus, ¿ya? La información es objetiva porque menciona algunas instituciones, ¿no? ¿Sí? ¿De dónde se ha sacado esa información? Del Instituto Nacional de Salud, del Ministerio de Salud, MINSA, o también de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. En conclusión, la gente puede consumir estos productos o utilizarlos responsablemente como lo ha hecho siempre, pero debe quedar claro que estos productos no solucionan el problema del coronavirus. O sea, sí, podemos seguir tomando nuestros matecitos que en casa, ¿no? Por ejemplo, los que tomamos para curar un resfriado, un dolorcito de estómago, ¿ya? Pero no podemos creer que esto nos va a curar del coronavirus, ¿ya? Muy bien, al final nos dice adaptado de remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades. 29 de mayo del 2020. Instituto Nacional de Salud. Ahí está. Entonces, eso de donde ha sido sacado de un artículo, ¿verdad? ¿Quién lo había hecho? El Instituto Nacional de Salud. Muy bien, entonces ahí tenemos que una fuente confiable, ¿ya? Una fuente confiable. Y la información es con autoría también. Ahí se menciona al autor, ¿ya? Se menciona al autor. Bien, aquí mostramos algunas partecitas del texto 2, que nos dice, al parecer es una revista que titula Ratón, Recetas caseras para la cura del COVID-19, agosto del 2020. Ahí, por ejemplo, ya podemos ir haciendo un análisis, ¿no? Como que un poco de dudas, porque aún no existe la cura, ¿verdad? Aún no existe la cura, y ahí nos dice, ¿no? Receta casera para la cura del COVID-19. ¿Será cierto? A ver, seguimos leyendo. ¿Qué más nos dice? Les recomiendo la siguiente receta que tomó un familiar. Tampoco puedo asegurarme, ¿no? Porque no es una investigación, simplemente es alguien que probó esta receta y se recuperó, dice, ¿no? No sabemos, no podemos estar seguros de que sea cierto. Nos dice,
que tomó un familiar que contrajo COVID y se recuperó. Cuidemos nuestra salud y la de todos y todas. Está un poco dudoso, ¿no? Un poco dudoso. Ingredientes para 1 litro de agua, 4 vasos. Ahí ya nos pone los ingredientes. Ustedes ya lo van a ir leyendo, ¿ya? ¿Qué más nos dice? Al final nos dice, ¿no? Es barato y previene del COVID-19. Los hombres solo pueden tomar 3 vasos al día después del desayuno, almuerzo y cena. Las mujeres 1 vaso por día porque la mezcla puede dañar sus ovarios. Tengan mucho cuidado. Y en aquí, ¿de dónde ha salido esta información? No sabemos. ¿O sí? No sabemos de dónde, no tenemos alguna fuente. Ahí tampoco nos aparece la fuente. No tenemos al autor. Tenemos una información que no está precisa, ¿ya? Porque no sabemos de dónde han sacado toda esta información. No hay investigaciones que han hecho, ¿ya? ¿Y esto qué nos genera? Mucha duda, ¿ya? Entonces ya más o menos ya estamos aprendiendo a reconocer los tipos de información que nos dan, ¿sí? Muchas veces es verdadera o falsa. Entonces podemos reconocer con las características de un texto que es confiable. ¿Qué tiene que tener? Autoría, tiene que tener propósito, tiene que tener ¿qué? Objetividad, precisión, actualización y fuentes bibliográficas. Y claramente este segundo texto no tiene ¿qué? Ninguna, ¿no? No tiene ninguna. Aunque ahí dice, ¿no? Agosto del 2020. Ya, bueno, es reciente, pero lo demás, ninguno. ¿Cierto? Entonces, muy bien. Bien, analicemos los textos. Ya vamos a responder las siguientes preguntitas. Estén atentos porque de aquí van a venir sus actividades. ¿Ya? Nos dice remedios caseros contra el COVID-19, más mitos que verdades. Eso le pertenece al texto 1. ¿Qué nos dice la primera pregunta? ¿Cuál es la idea principal? ¿Cuál es la idea principal del texto 1? Que no hay remedios caseros para el coronavirus, para curar el coronavirus. ¿Ya? Eso vendría a ser la idea principal, lo que nos quiere decir principalmente. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Es un texto confiable? ¿Será un texto confiable? ¿Ustedes qué creen? Claro que sí, porque hemos visto que, analizándolo, hemos visto que tiene todas las características de un texto confiable, ¿verdad? Muy bien. ¿Existe alguna fuente? Ustedes han visto, al final del texto hay una fuente, ¿no? ¿Quién lo había escrito? ¿De dónde había sido? Del Instituto Nacional de Salud. Es una fuente confiable. ¿Ya? Muy bien. Ahora pasamos al análisis del texto 2. ¿Qué nos dice el texto 2? Recetas caseras para la cura del COVID-19. ¿Ya? Nos dice, ¿cuál es la idea principal? La idea principal que nos decía el texto 2, que había remedios caseros para la cura del COVID-19, ¿no? Ya está, claro, muy bien. ¿Te parece un texto confiable? ¿Por qué? No es un texto confiable. ¿Por qué? Porque aún no tiene ninguna característica, primero, de ser un texto confiable. ¿Ya? No tiene ninguna característica. Y 2, porque no existe cura todavía para el coronavirus. ¿Ya? Entonces, desde el comienzo, como que ya puedo dudar. ¿Existe alguna fuente? ¿Cuál es? ¿Había alguna fuente al final del texto? ¿Ustedes han visto? No existe ninguna fuente. Muy bien. Y bien, casi llegando al final, tarea en casa. La actividad 1. Responde a las siguientes preguntas. El texto 1. Remedios caseros contra el COVID-19. Más mitos que verdades. Esas preguntitas que tienen ahí, ya las respondimos, ¿no? Ya les di una idea más o menos. Ahora ustedes la completan la idea, la terminan de responder bien. ¿Ya? Muy bien. De la misma forma, en el texto número 2, ¿ya? La actividad número 2 es del texto 2, recetas caseras para curar el COVID-19. Y en la actividad número 3, ¿ya? Realiza un organizador, un mapa mental con las características de un texto confiable. Ahí tenemos que
hacer un mapita mental, ¿ya? Si no sabemos cómo es un mapita mental, en el centro se pone ¿qué? El título, ¿ya? El título iría en el centro, que vendría a ser características de un texto confiable. Y en los bracitos que van ahí, ahí está muy bien. Cada una de las características voy poniendo y voy explicando un poquito, ¿no? De esa característica, ¿ya? Entonces, se les va a enviar en la actividad de hoy, se les va a enviar lo que es las características primero, ¿ya? En forma textual, y ustedes ya lo organizan para su mapa mental, ¿ya? Y se les va a enviar también las preguntas. Y fin de la actividad, chicos, ¿ya? Espero que les haya gustado. No olviden de enviar sus evidencias, ¿ya? Con bonita letra. Ahora ese gráfico que van a hacer, píntenlo. También compartan en casa estos conocimientos que están aprendiendo, ¿ya? Compartan en casa, díganle a papá, mamá, que no debemos de confiarnos de lo que recibimos en el WhatsApp, en el Facebook, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que investigar primero si es que es cierta esa información, ¿ya? No podemos estar ahí tomando algunos medicamentos tal vez, ¿ya? Tenemos que tener mucho cuidado. Ya está, campeones y campeonas. Entonces, que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima clase. Chao.